Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Perfiles Constitucionales. En esta ocasión vamos a continuar con nuestros comentarios a un libro que tuve el gusto de publicar que se llama Modelo Judicial de Derechos Humanos en México y que analiza cómo ha sido implementada la reforma de derechos humanos de 2011, especialmente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión vamos a hablar de la fase número 1. Ya en el video anterior hablamos sobre cuáles son los 3 elementos fundamentales que tenemos y debemos tomar en cuenta de la reforma de derechos humanos, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la fase número 1, y esto es el papel que tuvo la consulta a trámite 489 de 2010 dentro de este proceso de implementación de todas las potencialidades de la reforma de derechos humanos. Vamos allá. La primera reacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, devenida de la existencia de la sentencia Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue la apertura de una consulta a trámite, exhorto del presidente de la misma Corte, declarándose la competencia para realizarla y la facultad del presidente para solicitarla, presidente de la Corte. Consecuencia de ello fue la aparición de esta consulta a trámite en el expediente Varios 489-2010. Este asunto sería discutido los días 31 de agosto, 2, 6 y 7 de septiembre de 2010, o sea, es antes de la reforma de derechos humanos. Y varias serían las posturas sobre la posición y determinación de la Corte sobre ello. Esta variedad importante de posturas y decisión en este expediente Varios deja de ver la novedad del tema y la profundidad de sus implicaciones en el constitucionalismo mexicano. La propuesta original, la llevada al Pleno para iniciar su discusión por parte del ponente, que en esta ocasión fue el ministro Cosío Díaz, fue muy completa y tenía como objetivo fundamental lo siguiente: estudiar la manera en que el Poder Judicial de la Federación, como componente del Estado mexicano, debe atender las obligaciones internacionales asumidas por el Estado al convertirse en signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, seguidos los procedimientos previstos en nuestra Constitución para ese fin, así como determinar si esas obligaciones son exigibles y en qué medida lo son. Para abarcar este objetivo, la propuesta original abordó diversos temas, tales como las responsabilidades internacionales del Estado mexicano, el valor y alcance de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las medidas específicas de la sentencia que deben ser abordadas por el Poder Judicial de la Federación, entre otras muchas cosas. Se determinó que es posible por parte del Poder Judicial cumplir con las medidas impuestas. Vale indicar de una vez que al final la propuesta original no pasó. Sin embargo, que lo adoptado resultara mucho más reducido en sus efectos que el proyecto original, no deja de lado observar la novedad de lo analizado y requirió un diálogo intenso entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con diversos temas bastante interesantes. Ejemplo de ello es que cuando se discutió la naturaleza de la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde hubo inclusive un momento en el que el presidente en las sesiones, el presidente de la Corte aceptaría que se enteró de dicha sentencia en una presentación de un libro al que fue invitado. Cito: ¿cómo llegó el asunto a la Corte?, dijo el presidente en las sesiones. ¿Y por qué la presidencia hace esta consulta? Accidentalmente, en la presentación de un libro jurídico, uno de los integrantes del panel habló de esta sentencia, de sus contenidos, y habló de que hay condena expresa para el Poder Judicial Federal a la realización de determinadas acciones. Dice el presidente: me di personalmente a la tarea de conseguirla y esa es la copia de la que no dudé, pero ahora complemento, la sentencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de febrero de 2010, cierro la cita. Aunque al final se reconoció la publicación del extracto correspondiente de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2010 como documento probatorio de la notificación de la misma sentencia del Estado mexicano, en unas partes de las discusiones se decantaría por responder la pregunta de ¿puede la Suprema Corte de Justicia analizar si le resultan o no obligaciones de esta sentencia a pesar de que no existe una notificación formal al Poder Judicial de la Federación? Y por 8 votos se decidió que sí. Otro tema discutido fue sobre el contenido de la consulta a trámite, donde la propuesta del ponente era básicamente entrar a determinar efectos, mientras que otros ministros pensaban
que era concretarse a definir si podía darse cumplimiento a la sentencia en vista de la inexistencia de un procedimiento ex professo para ello. Este es un tema profundamente delicado, ya que, como vimos líneas arriba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación utilizó una interpretación extensiva de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para darle trámite a esta consulta. Los artículos analizados para darle trámite a la consulta fueron el artículo 14, fracción segunda, párrafo segundo, y 10, fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sí, cito rápidamente, el artículo 14 dice: son atribuciones del presidente de la Suprema Corte, y en la parte específica, tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución. En caso de que el presidente estime dudoso o trascendente algún trámite, designará a un ministro ponente para que someta un proyecto de resolución a la Corte. Y el artículo 10 dice: la Suprema Corte de Justicia reconocerá, funcionando en pleno, de cualquier otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justicia cuyo conocimiento no corresponda a las salas. Eso es el marco normativo que utilizó el presidente de la Corte para hacer esta consulta a trámite de qué es lo que debe hacer, cómo debe responder el Poder Judicial de la Federación frente a estas obligaciones creadas en la sentencia Radilla-Pacheco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A los ministros no les quedaba totalmente claro que esa interpretación extensiva de estos artículos y esa fundamentación legal fuera la adecuada. Toda la sesión del 2 de septiembre se desarrolló esta problemática. En la sesión del 6 de septiembre se atendieron dos preguntas para encauzar la discusión que este asunto novedoso generaba. Uno, si el Poder Judicial de la Federación, en aquellas sentencias internacionales donde se hace mención del mismo o alguno de sus componentes y se marcan obligaciones, si en esta hipótesis el Poder Judicial motu propio de oficio debe proceder al cumplimiento de este tipo de sentencias. A esto la Corte respondió que sí podría proceder motu propio sin coordinarse con los otros poderes del Estado mexicano. Y la segunda pregunta es si de la sentencia internacional obligan solo los resolutivos o igualmente las consideraciones. Sobre esto se resolvió que la sentencia debe verse como un todo que incluye a ambas partes. Bien, la sesión del 7 de septiembre demostraría aún más la complejidad del asunto, cuando la Corte trata de abordar temas como la posibilidad del desbordamiento de las facultades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, si podía calificar la convencionalidad de la sentencia internacional, entre otras razones, por ejemplo, por haber generado responsabilidad al Poder Judicial que no había sido efectivamente solicitada en el procedimiento. Los efectos sobre la obligatoriedad de la Suprema Corte en caso de desbordamiento o inconvencionalidad de la sentencia internacional. O como hemos dicho, los efectos mismos del procedimiento de consulta a trámite técnicamente inexistente, porque este procedimiento de consulta a trámite no es un procedimiento, recordemos, no es un procedimiento constitucional de control en el Estado mexicano. Finalmente, como indicamos líneas arriba, el asunto se reencauzó de nuevo, acotando su alcance para abordar dos temas concretos. En primer lugar, se decidió desechar la propuesta del ministro Cosío por considerarse que se había excedido de los fines de la consulta misma, y en segundo lugar, al retomar el estudio, se resolvió abordar la consulta de la presidencia de la Corte en los siguientes términos. 1. La Corte debe hacer una declaratoria acerca de su posible participación en la ejecución de la sentencia del Tribunal Internacional. 2. Se debe retornar el asunto al ministro que corresponda. Y 3. El nuevo ministro ponente queda facultado para llegarse de oficio toda la documentación que sea necesaria para informar el proyecto correspondiente. 4. Informar al Ejecutivo por conducto de las secretarías. Con este segundo tema aceptado se resolvería la consulta a trámite. Muy bien, con esta decisión entraría a escena el siguiente asunto que analizaremos en otro video, que es el expediente Varios 912-2010, con la gran diferencia de que este se dio, este segundo, ya entrada en vigencia la reforma de derechos humanos, y donde vemos una primera y nueva definición del entendimiento de la supremacía y de los derechos humanos en México.